aparte de ser un cinéfilo o un estudioso del cine, los pelados lo ven a uno como la persona que lo puede saber todo. Entonces me decían, Mauricio, ¿y cómo colorizo? ¿Y cómo edito? ¿Y cómo dirijo actores? ¿Y cómo hago un casting? ¿Y cómo distribuyo mi cortometraje? ¿Y cómo hago el guión? Y yo, no, maldita sea, yo no me sé todo eso. Pues lo mismo le pasa al profesor de química, al de física. Le preguntan cualquier cosa y deberían saberlo. Pero imagínate uno en el cine que los oficios son tan específicos. Por esa época empecé a escuchar muchísimos podcasts y dije, ¿y qué pasa si hago un podcast en el cual ese contenido que me están pidiendo mis estudiantes se lo puedo dar con mucha más responsabilidad en la voz de quienes hacen ese oficio? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es un nuevo episodio de Oiga Vea Podcast y estoy aquí con una persona que yo considero muy importante para el cine colombiano. Él es Mauricio Romero y es muy importante porque con él yo en lo personal he aprendido un montón. He aprendido sobre el quehacer audiovisual, diferentes roles, algo que a veces poco nos enseñan en la universidad, de roles como por ejemplo el script, el gaffer. De esos roles, por ejemplo, en mi universidad no los vimos casi y hemos aprendido un montón con tus podcasts. Además, tenés una productora que se llama Gente Que, donde has producido podcasts como Gente Que Hace Podcast, donde también he aprendido un montón. Creo que ese es como el 2020, por allá épocas de pandemia, entonces igual chévere. Bueno, estoy con Mauricio Romero. Mauricio, gracias por sacar un poquito de tu tiempo aquí en Cali para acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí en Oiga Vea. Los sigo desde que nacieron. Escucho sus conversaciones, también las críticas o los reviews que hacen de películas, y creo que lo que están haciendo ustedes y de pronto junto con lo que estamos haciendo nosotros y otros podcasts es ampliar la conversación del cine, ampliar la conversación sobre esto que nos encanta, así que maravilloso de hacer parte del ecosistema y de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Mauricio, tengo entendido que vos sos de Cali, que llevas muchos años viviendo por fuera. ¿Cuál es tu relación con Cali? ¿Qué recuerdos tenés? Más o menos, ¿desde qué edad te fuiste de por aquí? Mira, yo me fui a los 21 años, enamorado, y me fui para Bogotá. Mi vida en Cali es en el barrio Alameda. Viví 2 veces por ahí en el barrio Alameda, una vez más cerca al parque Alameda. Ayer hablaban del Ibaniel y yo me acuerdo que uno veía ese letrero cuando iba a jugar fútbol a Alameda. Esto estamos hablando de los años 80. Mi infancia la viví en Alameda, después viví cerca a los bomberos de Alameda. Después me fui a vivir a San Antonio, en una casa donde asustaban. Y después me fui a vivir al edificio Corquidi número 2, en la avenida Sexta, con 15. Donde vivió Andrés Caicedo. En el apartamento de arriba donde se mató Andrés Caicedo. Ah, juepucha. Así que, pero yo en esa época llegué a Andrés Caicedo como de una manera muy, muy extraña. Pero sí, fue interesante. Y de ahí nos fuimos a Nápoles, o sea que recorrí Cali en sus diferentes lados. Yo estudié en Bellas Artes, en diseño gráfico. Para esa época diseño gráfico era como estudiar ahorita ciencia de datos. Era como, ¿qué es eso? Además, Bellas Artes que daba música y Bellas Artes y se mete con esta nueva materia, era como la innovación pura, la NASA. Entonces soy de esas primeras generaciones de diseño gráfico. No terminé diseño gráfico porque iba como en tercer semestre y me encontré en la vida gracias a un amigo, Germán Ocampo, que fue productor de los primeros álbumes de Superlitio. Germán me presenta a un amigo que se llama Henry Soto y pues lo tengo que nombrar porque para mí es como el sensei. Henry Soto era el profesor de televisión del Colegio La Corder en el año 92-93, o sea, volvemos a la NASA. O sea, ¿cómo así que hay un colegio donde dictan televisión? Yo tenía 19 años y Henry me dice, como a las 3 veces que nos vimos, como al mes de conocernos, me dice, mira, yo voy a renunciar. Y yo, bueno, sí, chévere. Y quiero que vos me reemplaces. Y yo, pero ¿cómo así? Tengo 19 años, yo no tengo ni idea de esto, yo estoy estudiando diseño gráfico, yo lo único que he hecho es como asistencia de arte para comerciales y de pronto tengo familia en la televisión y en el cine. Para mí eso es suficiente. Ahora, era así, era como si me hubiera encontrado a Yoda y me dice, tú puedes. Y yo, no, pero en serio.
Bueno, para esa época llamo a Liliana, que es la persona que me ha acompañado toda la vida y que me está acompañando aquí en el Ficali también, y le digo, y ella en su amplia sabiduría me dice, pues, ¿y qué tienes que perder? Acepta. Si te va mal, dale. Y yo, bueno, acepté. Y Henry me dijo, ok, Fresco, yo no te voy a dejar solo, yo te enseño, yo te voy a acompañar los primeros 6 meses a ser el profe de televisión del Lacordaire. Y yo, wow. Acepté, mis alumnos eran manes que tenían bigote, barba, 18 años, mi misma edad incluso. Yo, pero ¿cómo así? De ahí tengo unos recuerdos maravillosos y de mis mejores amigos. Y estuve 3 años dictando televisión y radio en el Colegio Lacordaire. Entonces fue muy, muy interesante. O sea que me metí a la comunicación como a la fuerza, como por el destino. Y después, pues yo dije, no, pues no puedo no seguir con Liliana. Liliana vive en Bogotá. Y yo dije, no, pues me voy para Bogotá. Y entonces empecé a buscar dónde estudiar comunicación social. Esa es mi relación con Cali. Una familia grandísima de Buga. Mi papá tenía 15 hermanos más, entonces tengo primos por todo lado. Una familia muy artista, muy relacionada con la televisión, con el cine, con el arte. Entonces, pues, esa es mi relación con Cali. Pero me fui en una época en la que muchos caleños nos fuimos. Me fui en el año 97, una gran como diáspora caleña, sobre todo a Bogotá. Y ahí empecé a estudiar comunicación social y continué siendo profesor de colegios toda mi vida, dictando cine, dictando televisión, dictando radio y bueno, y hacer más cositas. Se extraña Cali desde afuera porque, bueno, uno vive aquí toda la vida ha vivido aquí y uno como que no nota el cambio de la ciudad. Me pasa, por ejemplo, con Bogotá. Yo he vivido en Bogotá, pero temporadas muy cortas y cuando voy noto cambio, sobre todo después de la pandemia, siento que Bogotá cambió un montón. Pero uno no percibe los cambios de Cali. ¿Vos cómo percibís a Cali en estos momentos? Sí, ¿Ha cambiado Cali, mucho? yo siento que tiene como un auge cultural muy fuerte. Desde el mundo del cine se siente que hay una fuerza muy impresionante en los últimos años. En estos últimos meses hay una comisión fílmica que esperamos entonces que empiece a gestionar todo el tema de Cali y región como un lugar para filmar y no solamente que los caleños filmen acá, sino que más gente filme acá. Em, Creo que hay un crecimiento intelectual, académico, o sea, lo que ha hecho la Universidad del Valle, lo que ha hecho Bellas Artes y lo que ha hecho la Autónoma son cosas memorables desde donde se está sacando mucho talento regional tremendo. Es un espacio de cultura gigante, pero a veces es mi percepción, puede ser que no, yo siento como que el espacio de la cultura está como en unos espacios específicos, como entre el zoológico y la Avenida del Río, y entre la tertulia y aquí este lugar donde estamos, el Peñón. Y esto parece estar suspendido en el tiempo. Yo estudio en Bellas Artes y estos 2 días que he caminado por acá son exactamente las mismas calles, las mismas casas. Es como si volviera a los 90. Para mí me parece maravilloso porque es como mi propio Stranger Things, ¿no? Como que vuelvo acá al lugar y todo está igualito. El pan de bono es muy barato. Ayer pagué, yo creo que el pan de bono más caro de Cali, pero para mí es el más barato de la historia. Eh, entonces, no sé, yo siento que Cali tiene esa mixtura entre las cabezas de la gente están en el presente, pero la ciudad geográfica, física, arquitecturalmente está igualita. Y yo no sé si eso es progreso o no, pero sí se siente como que hay algo como que está estático. Bueno, y los otros lugares donde suceden las cosas son las universidades, pero el resto Cali como que estuviera pensando en otra cosa. O sea, el nicho cinematográfico audiovisual que estamos acá en estas cuadras, estamos pensando en esto, pero el resto de Cali no está pensando en lo que nosotros estamos pensando, están pensando en otras cosas, están pensando pues en juepucha, cómo levantarse, cómo conseguir la comida, cómo comer, cómo gestionar la violencia, en fin. Esas son como mis sensaciones que tengo de Cali. Y yo creo que por eso mismo mucha gente nos fuimos para Bogotá y pues no migramos de allá. Quería tocar el tema del festival como en la última, pero aprovecho igual para hacerte la consulta de una vez, y es que hubo algo muy particular en la inauguración, en la gala inaugural, y es que le hicieron un homenaje a Ramiro Arbeláez, a Oscar Campo y a Alina. Alina Leap. Alina. Y muchos sentimos, me incluyo, que fue como un cierre de ciclo, porque fue un homenaje muy bonito.
Y para nadie es un secreto que ahorita estamos con Diana Cadavid, creo que se llama, la Sí. directora, y Yerili Polanco, que son mujeres muy talentosas, pertenecen a otra generación. Y muchos sentimos, y se habló también en otros lugares del festival, que fue como una transición muy bacana como ya cerrar un ciclo de un grupo que fue muy marcado con Luis Ospina, que muchos decían también que el festival era como, entre comillas, de unos pocos buenos amigos, como por dar un título de la película de Luis Ospina, y que ahorita como que con Yerili, con Diana Cadavid, como que se piensa abrir un poco a tener más narrativas, pensar como una nueva generación. ¿Crees eso de pronto que está pasando con el festival? ¿Y cómo es el festival? No sé si tuviste la oportunidad de visitarlo en otras ocasiones. No, no creo que la intención, digamos, de ellas sean como decir, bueno, despidamos a la vieja generación. No creo que sea esa, sino que, oiga, hay que hacer un homenaje y que no sea un homenaje académico solamente o que un homenaje en notas de prensa o en investigaciones, sino dejemos claro en un festival documentado que se hizo un homenaje a estas personas. Eso es absolutamente importante. Un homenaje en vida, como pasó en Los Macondo con el mismo Luis Ospina, por ejemplo. Eso por un lado, pero creo que también en el ambiente está el tema de que, oiga, Cali en el cine no solo es ese Caliwood, Uh-huh. ni ni ese espíritu de estos tremendos y tremendas, porque se habla solamente de Andrés Caicedo, Mayolo y Luis Ospina, pero detrás hay un parche de hombres y mujeres Sí. dándole durísimo, ¿sí? Eh, la misma Lina y una cantidad de gente, de caleños y caleñas que trabajaron por ese Caliwood. Pero está el otro Caliwood, que es el de Carlos Moreno, el de César Acevedo, el de Diana Montenegro. El de Contravía un poco que comenzó. Sí, el de Papeto, el de la misma Yerili, Uh-huh. y todos desde diferentes oficios. Ayer tuve la oportunidad de hacer un podcast con Ana María Costa, tremenda caleña, y ella me pasa su hoja de vida y está desde los Reyes del Mundo hasta los hongos, la sirga, bueno, una cosa impresionante. Hay mucha gente que necesitamos visibilizar y Cali no es solamente esto. Ahora, creo que el cine también es turismo, el cine también es ecosistema cultural y le ha hecho muy bien a Cali ese Caliwood y ese grupo de Cali. Maravilloso, y lo tenemos que seguir estudiando y lo tenemos que seguir valorando y poniendo al frente, pero al mismo tiempo entonces Jorge Navas, bueno, hay una cantidad de gente que podemos seguir mencionando que son de esta región, que han retratado y que están retratando de una manera diferente la región. Uh-huh. Y que los tenemos entonces que ahora estudiar. Y ahora, esta gente está ya siendo la generación que va a pasar. Uh-huh. O sea, Carlos Moreno ya está en sus 50, ya todos estamos como por ese lado. Y ahora vienen ustedes, vienen nuevas generaciones con nuevas lecturas. El profe tuyo de la UAO, el Sebastián Duque, Sebastián Duque, sí, el de Duque, Fósforos Mojados. con Fósforos Mojados, o sea, nuevas generaciones que están contando una Cali de otra manera. Tenemos que pararle bolas. Y eso está pasando en Cali, en Medellín, en la costa, en los Santanderes. O sea, tenemos mucho trabajo nosotros como periodistas de la cultura en conversar con todas esas personas. Puede ser un cambio de página, le voy a preguntar eso a ellos. Hoy voy a grabar un podcast precisamente con Ramiro y con Oscar en el Banco de la República y le voy a preguntar cómo sintieron ellos, ¿no? Como, bueno, pues hasta luego, muchas gracias por su servicio. Creo que Oscar Campo ayer, antier, dijo que le había parecido que sí, pero obviamente lo tomó muy como que... No, sí, no, yo creo que él no le importa. Sí, no, no le va a importar esa vuelta. Te quiero preguntar para cerrar el tema del festival, vos has tenido la oportunidad de conocer muchos festivales en Colombia, me imagino que también en otros lugares de la región, y ¿hacia dónde tiene que proyectarse el festival? ¿Hasta dónde crees que puede ir el festival? Pues de la mano ahorita de Yerili, de Diana. No, me parece una chimba como lo están haciendo. Ahora, porque está como en la adolescencia, ¿no? Ya 15 años. Claro, no. Hay una cosa interesantísima con esa dupla, porque me parece súper potente, porque Yerili hereda el festival de Luis Ospina, o sea, ella trabajó con Luis Ospina, entonces como que es la defensora de esa esencia del festival. Y Diana es una tremenda organizadora de festivales, o sea, Diana Cadavid es la directora del Festival de Cine Latino de Los Ángeles. Ella es la coordinadora del programa de
cine latino del Festival de Toronto. O sea, hey, si vos estás escuchando acá, estudiante de Cali, y no sabes quién es la directora artística, es una vieja durísima, con muchísima experiencia en programación de festivales. Y lo que creo que es que tenemos que valorar eso. Creo que en Colombia hay muy pocos festivales, para que no se me olvide ninguno, que puedan tener la calidad de dirección que tiene el Festival de Cine Cali. Entonces eso hay que valorarlo muchísimo, hay que hacerle ese seguimiento a estas mujeres y sobre todo a Diana Cavit en este tema del concepto artístico. Pasa un camión en este momento, que el sonido directo penetre. Bueno, y el tema de los festivales es que cada persona habla de acuerdo a cómo le va el baile. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, yo vengo acá a hacer unos episodios podcast y no me he podido ver la primera película del festival. El festival está sucediendo en La Javeriana, está sucediendo en Univalle, está sucediendo en Siloé, está sucediendo acá. Para uno, ojalá yo pudiera como que, oiga, ¿sabe qué? Lléveme solo a ver el festival. O muchas veces yo, listo, no quiero saber nada con el festival, no quiero tomar una foto, no quiero publicar nada, quiero gozarme el festival. Ojalá haya personas que lo estén gozando, particularmente el festival, porque yo hice como una revisión muy juiciosa de la programación y es muy completa, pero es imposible humanamente uno estar en todos los lados. O sea, en este mismo momento Carlos Moreno está con Diana Montenegro dando una charla en el Banco de la República y no vamos a poder estar y no la vamos a estar perdiendo. En este mismo momento están sucediendo charlas maravillosas, está sucediendo la Semana del Guión que organiza Algo del Común, está sucediendo Sapcine que organiza Lina, que es un mercado de producción que, según ella, dice es el que entrega más premios a nivel mundial. Están pasando las películas. Entonces la invitación para la persona que está escuchando esto es: vayan a los festivales de cine, son unos eventos en gran mayoría gratuitos, con una riqueza impresionante de contenido, y particularmente tiene una cosa maravillosa, creo que tiene un programa de celebración de los 15 años de Ficali donde uno puede volver a ver El Vuelco del Cangrejo en salas, puede volver a ver La Sirga, puede volver a ver Todo Comenzó por el Fin en sala, ya no en RTVC Play ni en Retina Latina, ni en un link que te manden. La experiencia de la sala es maravillosa. Entonces, ¿para dónde va? O las evaluaciones, no soy quien para hacer eso, pero lo que vi solamente en programación es una programación súper completa y que le está apostando, vamos a ver si les va bien en audiencia, es a disgregar el festival por la ciudad, que el festival no suceda solo aquí en La Tertulia. Como pasa en Cartagena también, ¿no? Exactamente, que empiece a habitar las ciudades de diferentes lados, y la tendencia de los festivales es que los festivales sean un movimiento durante todo el año. O sea que, listo, el festival está en estas fechas, pero en febrero hay algo con logo del festival, en marzo, y que empieza a suceder durante todo el año, y que la ciudad, digamos, como que empieza a decir, oiga, listo, para cuando lleguen las fechas del festival no me lo va a perder. Mauricio, obviamente no voy a desaprovechar la oportunidad de preguntarte por Gente que hace cine, ese proyecto maravilloso que pues yo no sé si Hoy Gavea existiera si no fuera por Gente que hace cine. En algún momento escuché un podcast tuyo hace mucho tiempo donde decía, yo conocí el formato de podcast por el iPod por allá hace mucho tiempo, pero el proyecto como tal creo que nace en el 2018, una época donde no habían tantos podcasts, sobre todo en Colombia, y creo que ni siquiera se podía publicar en Spotify, apenas estaba como comenzando toda esta onda, apenas estaban haciendo el podcast de Diana Uribe, estaba migrando desde la radio al podcast. ¿Cómo gestaste ese proyecto? ¿En qué momento dijiste hay una necesidad? No sé si la viste. ¿Cómo fue? Hay varias razones. Una, yo he sido profesor toda mi vida y productor de, no sé, como 500 cortometrajes escolares. Y de alguna manera, y creo mucho en esa primera infancia del cine. Afortunadamente muchas de las personas que compartieron conmigo aula de clase ahora hacen cine en diferentes oficios, y eso para mí ha sido muy, muy halagador, pero hay algo del ego, maldito ego, que era como, ¿y yo cuándo voy a hacer lo mío? Y hoy como que ya dejé de pelear con ¿y cuándo va a estar la película dirigida por Mauricio Romero? Ya dejé de pelear con eso. Mi lugar es mi lugar es
registrar las historias. Mi lugar desde el cine es conversar con la gente que hace cine. Pero me costó mucho, me costó terapia, me costó llanto, despegarme de eso. Y eso ahora me da mucha más tranquilidad. Estuve en muchísimos sets, pero sobre todo con niños y con jóvenes. Y uno como profesor de cine en un colegio, aparte de ser un cinéfilo o un estudioso del cine, los pelados lo ven a uno como la persona que lo puede saber todo. Entonces me decían, Mauricio, ¿y cómo colorizo? ¿Y cómo edito? ¿Y cómo dirijo actores? ¿Y cómo hago un casting? ¿Y cómo distribuyo mi cortometraje? ¿Y cómo hago el guión? Y yo, no, maldita sea, yo no me sé todo eso. Pues lo mismo le pasa al profesor de química, al de física. Le preguntan cualquier cosa y deberían saberlo. Pero imagínate uno en el cine que los oficios son tan específicos. Por esa época empecé a escuchar muchísimos podcasts y dije, ¿y qué pasa si hago un podcast en el cual ese contenido que me están pidiendo mis estudiantes se lo puedo dar con mucha más responsabilidad en la voz de quienes hacen ese oficio? Adicionalmente me empezaron a invitar o iba a diferentes funciones de cine. Recuerdo que el primero que se nos acercó al colegio fue Franco Loli con un proyecto que se llamaba Colegios al Cine. Y entonces uno iba a los lanzamientos de cine y todo el mundo, actores, director, y nadie preguntaba por otros oficios. Y eso sigue pasando. Hace poco estuve en la premier del Otro Hijo y todo el mundo me decía, oye, ¿quieres entrevistar al director? No, ese man, yo de pronto después busco un espacio más tranquilo para hablar, pero ¿dónde está la otra gente? Y terminé entrevistando o capturando un testimonio al preparador de actores, el director de casting y a la microfonista. Y ellos eran como, oiga, qué chimba, nadie nos había preguntado nada. Y es gente que tiene muchas más horas de set, muchas más películas encima y mucha experiencia que no está quedando registrada en ningún lado, porque esa gente no tiene tiempo de ser profesor en una universidad, porque o comen o dejan de tener trabajo para estar en una universidad y dejan de rodar. Un microfonista te hace 5 películas al año, 2 series, no sé, y lo que está sumando conocimiento que no está quedando registrado. Entonces lo que dije es, necesitamos, 1, llevarle a mis estudiantes más historias. 2, miremos a ver cómo registramos ese conocimiento. Y 3, me acuerdo que un primo mío, Sandro Romero Rey, me llama un domingo y me dice, venite que voy a hacer en la Cinemateca anterior de Bogotá, en la séptima, al lado de el Jorge Eliezer Gaitán. Me dice, viene el editor de Polanski, voy a presentarlo. Y llego yo a esa charla, domingo 9 de la mañana en la Cinemateca, y éramos 6 personas. Y yo dije, bueno, pero alguien lo debe estar grabando. Nadie. Puta, ¿en serio? Tengo que hacer un podcast. Y así empezó, gente que hace cine. Yo no sé si vos sos consciente, pero creo que has hecho un trabajo también de formación de públicos, que es algo que le hace mucha falta al cine colombiano. Yo tengo amigos que no tienen nada que ver con cine y a veces me dicen, que escuché un podcast sobre que hablan cosas sobre cine, no sé qué. Yo, ¿cuál? Gente que hace cine, sí, tal. Entonces como que ya te has convertido como en un referente, no sé si sos consciente de eso. Pero te iba a preguntar si, ¿qué le puede aportar el podcast al cine y en específico al cine colombiano? ¿Qué crees que le ha aportado y que le puede seguir aportando? Memoria. O sea, registrar la memoria, registrar las experiencias, o sea, todo lo que pasa por fuera de lo que está en el encuadre, registrar las experiencias, visibilizar oficios. Ahorita lo que estás diciendo, en estos días me estaban preguntando como, ¿cuál es el momento de éxito del podcast? Y yo trataba como de encontrar varios, por supuesto. No sé, para mí es muy bonito cuando arranco a entrevistar a Laura Mora y me dice, yo creí que vos me llevabas en la mala, porque has entrevistado a todos mis amigos y no me has entrevistado a mí. Ese fue un día como dije, wow, esta señora me conoce. O una vez que me le presenté a Daniel Abad y le digo, hola, ¿cómo estás? Discúlpame, mucho gusto. Yo sé quién sos vos. Eso es un éxito, pero para el ego. Pero un éxito muy bonito es una vez en el BAM se me acerca un estudiante de Pasto y me dice, Mauro, te presento acá a mi Spotify. Y yo, sí, claro, sí. Y me muestra gente que hace cine y va pasando por todos los episodios y todos reproducidos. Estamos hablando de 150 y tantos episodios. O sea, esa persona dedicó
casi 200 horas de su vida, que eso es un jurgo a escuchar lo que nosotros habíamos hecho. Eso lo agradezco muchísimo, pero el man me dice, ve, en Pasto no hay dónde estudiar cine y yo he estudiado con vos, yo he estudiado con las personas, o sea, como, me llevaste las clases hasta mi casa. Yo creo que eso es una chimba. Y creo que sí, no soy consciente todavía del alcance que puede estar teniendo el podcast, porque en un ejercicio muy egoísta lo hago para mí. O sea, yo como que me estoy pagando. El podcast todavía es muy autogestionado, a pesar de que ya tenemos modelos, digamos, como de negocio con el podcast. Pero en general yo le meto plata de la familia Sí. y de la empresa familiar a esto. Y el tema es como si me hubiera pagado una maestría de 5 años y hubiera escogido los profesores para que me dicten clases a mí durante 1 hora. Eso ha sido maravilloso. Son 5 años y ha habido un momento en que has querido de pronto tirar la toalla, decir, no, de pronto no quiero seguir. Varias veces, sobre todo porque, pues, claro, yo soy padre de familia, tenemos un hogar que hay que alimentar, sostener y proyectar. Y gente que hace cine me exige muchísimo tiempo. Porque muchísimo. ahorita comentabas que vos haces de todo, ¿no? Editas, sos muy perfeccionista como con el diseño sonoro también, uno escucha y es muy bacano escuchar todo lo que haces ahí en diseño sonoro. Sí, entonces yo de pronto también es un tema de no soltar, que eso hay que trabajarlo. Tarde o temprano gente que hace cine en algún momento debería despojarse de la figura de Mauricio, o sea, debería haber más voces ahí. ¿Sí? Algún día vos deberías hacer un episodio como host de gente que hace cine, ¿sí? O varios. Debería ser el brazo de gente que hace cine en Cali. Ojalá deberíamos hacer eso, ¿no? Como que más personas conversen ahí. Sí, soy como muy exigente con eso y le meto todo, pero ese modelo tarde o temprano, o sea, pues es insostenible, tengo que ver cómo lo hacemos de otra manera. Así que si estás escuchando por ahí, amigo estudiante, o algo y quieres hacer prácticas en gente que hace cine aquí te recibimos. Mauricio, prometí que no iba a quitarte mucho tiempo. Esta es como la última pregunta que te hago respecto a gente que hace cine y es... a veces uno se vuelve como esclavo de las métricas cuando tiene podcast, sí. Uno estar mirando todo el tiempo. ¿Vos también al principio sufrías con eso? ¿Todavía lo haces o ya como que te despojas de esas cifras que a veces como que esclavizan a uno? Cada vez más estoy aprendiendo a no pararle bolas a eso, para no estresarme, sino para entender. Yo soy profesor de materias de podcast en universidad, soy profesor de audio storytelling y también de producción de audio para periodismo. Entonces yo lo que hago es tratar de entender esa información como lo que es información que me muestran unas redes y que me dicen así se está comportando eso. Más bien lo entiendo. Entonces, no sé, en Spotify for Podcasters, entonces uno entiende, oiga, juepucha, en el primer minuto se me van 2 de 10, lo cual está buenísimo. 2 de 10. Bueno, pero ¿qué hago? En este episodio se me fueron 3 de 10. ¿Qué pasó? ¿Cómo hago la intro? Entonces eso, si has escuchado mis podcasts, yo trato de hacer en los 3 primeros minutos una intro y con música, con mucho diseño sonoro antes de mandar la entrevista. Para que la gente diga, ok, voy a ver si lo va a regalar 1 hora de mi vida a gente que hace cine. Eso me ayuda a eso. Me ayuda a entender, por ejemplo, la gente no necesariamente quiere escuchar la entrevista con un director de una película que estuvo solamente, lastimosamente, una semana en cartelera. Pero probablemente sí quieres escuchar a un director de fotografía hablando de lentes y hablando de su experiencia, porque pueden aprender de eso. O quiero escuchar un script, o quiero escuchar a un diseñador de vestuario porque quiero irme por ahí. Entonces esa información me dices, oiga Mauro, haga más episodios por este lado. Pues es bonito tener más de 10,000 seguidores orgánicos, que eso en el mundo de las redes no es nada, pero lo que yo sé es que esos 10,000 seguidores de gente que hace cine es gente que es una comunidad que le gusta, que le sigue y que si yo les digo o les propongo algo, me van a convertir eso de alguna manera, a tener 100,000 seguidores, mandar cualquier saludo y que no pase nada. Entonces creo que estoy... O sea, alguien alguna vez me dijo... Yo le pregunté, cuando empecé a hacer podcast, le pregunté a unos podcasters gringos,
diciéndole, oiga, me preocupa que mi contenido no es global. Y me dijo, no, stay local, siga local, siga en su nicho y cultive y abrace su nicho. Cada vez que le dan un like, agradézcalo, escríbale de vuelta algo a esa persona. Usted no sabe lo importante que es que, por ejemplo, hay gente que me dice, qué chimba, no puedo creer que me respondiste ese mensaje de Instagram con un audio, con tu voz, ¿sí? Hacer eso, pero hacerlo de manera genuina, no por subir un like más o por un seguidor más, sino porque realmente sabes que esa persona que le dio like o que reposteó se tomó el tiempo de hacerlo porque lo que tú le estás dando es importante y tiene un valor. En serio, meterle como emoción, humanidad a este tema. Despojarse mucho de eso, de... Mira, un post en TikTok con un chiste o con un baile puede tener millones de reproducciones. Una película ni siquiera, un podcast nuestro ni siquiera. Pero, en serio, con el hecho de que tú le hayas llegado a esa persona que en este momento, después de, no sé, 20, 30 minutos, siga ahí escuchando, que yo sé que por lo menos hay una persona que está ahí con sus audífonos, es decirle gracias, y si podemos transformar la vida de esa persona, o si simplemente acompañarla mientras está lavando loza, paseando el perro, lo que sea, es agradecer absolutamente. Y si nosotros llegamos a una persona con la cual no tenemos ninguna relación, ese es un gran éxito. O sea, si es en este momento alguien que no conoce a Víctor y que no conoce a Mauricio y que no tiene nada que ver con esto, está escuchando este momento, llegó hasta este momento, eso ya para nosotros es maravilloso y eso lo tenemos que abrazar. Yo he conocido podcaster que un poco se lamentan porque los escuchan 20 personas y yo digo, pero 20 personas es como un salón de clase, ¿no? Un salón de clase y ya eso es un público interesante. Mauricio, por último, quiero preguntarte por el cine colombiano, ¿cómo lo ves? ¿Qué hace falta? ¿Hay que reformar la ley de cine? ¿Hace falta formación de públicos? ¿Cómo ves el cine colombiano en este momento? Pues yo me sigo haciendo esa pregunta. Yo lo único que tengo que hacer es que celebro que haya tanta cosa que no alcance a ver. Entonces eso está maravilloso. Siento que hay un impulso grandísimo en regiones. O sea, las regiones están con un hambre impresionante de hacer cine y de contar historias y tenemos que abrazar eso. Se está haciendo mucho cine, pero se está viendo muy poco en la manera que esperamos que se vea, que es en una sala. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es entender que ese mundo está cambiando y ese mundo pasó. Las salas están en este momento comportándose casi que como el comienzo del cine, como un espectáculo de circo. Vamos a ver Avengers en familia, con crispetas, porque es un evento casi que circense que nos va a entretener. Alguna vez una de mis hijas me dijo, ¿yo por qué voy a ir a ver una película que me va a deprimir, que me va a poner a pensar, que me va a poner a reflexionar sobre la vida? Que es lo que estamos contando muchísimo en el cine colombiano. Estamos siendo muy profundos, pero gran parte de la gente no quiere hacer eso. Creo que Diana Bustamante me decía que lo que toca es abrazar son los festivales. Los festivales son las nuevas salas de cine para el cine colombiano y lo que tenemos que hacer es contagiar a la gente para que vaya a los festivales. Si quiere ir un día cualquiera a cine, que vaya a ver su película de entretenimiento, como le llama Dauga García, cine de gran público, pero este otro cine, que es el cine que está haciendo el cine colombiano, tenemos que ver cómo potenciamos Retina Latina, RTBC Play, otros canales, las universidades y los festivales. Yo creo que lo que tenemos que entender es que hay nuevas maneras de exhibición y distribución y saber dónde. Y la gente quiere ver eso, la gente sí quiere reflexionar, la gente sí quiere ver retratada su ciudad, ver retratadas sus personas, sus oficios, pero no necesariamente en la manera como nosotros normalmente creemos que se debe hacer, que es tener tantos miles de espectadores comprando un tiquete. Probablemente podemos llegar de otras maneras. Se está produciendo mucho cine, pero no sabemos cómo llegarle a la gente para que lo vea, lo que estoy viendo. Mauricio, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Sé que tu tiempo es muy corto aquí en Cali, así que agradezco un montón que hayas sacado un momentico para atendernos. Así que bueno, no sé si quieres dar como una despedida y una reflexión final. No, Víctor, que lo sigan haciendo. O sea, si ustedes lo siguen haciendo, me dan muchas ganas de también seguir haciendo lo que estoy haciendo. Que este sea el comienzo de alianzas, de conversaciones, de parcería, de que hagamos cosas juntos. Entonces, nada, te mando, en serio, te doy la mano. Claro acá, que sí, Mauricio. En vivo, eso, los que están en audio, entonces nos acabamos de dar la mano. Y muchas gracias, en serio, es por sacar tu tiempo y tu equipo
¿Cómo se llama tu? Diego. Diego, Llanos. viejo Diego, que está aquí en video, y a todo el equipo de Oiga Vea, que es como un equipo itinerante. Un saludo y muchas gracias por hacer lo que están haciendo y muchas gracias por haberme invitado y por haberme tenido en cuenta para estar en su episodio. Bueno, esto fue todo por hoy en Oiga Vea Podcast y nos escuchamos pronto.